Hello mis preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a ver el tema de los mitigators o en español los mitigadores. Es un tema bastante sencillito, así que lo vamos a utilizar como complemento de los intensificadores que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada ya les expliqué todo sobre los intensificadores, pero hoy ya vamos a enfocarnos en los mitigators, que sería lo opuesto a los intensificadores, a los intensifiers. Entonces, ¿qué son los mitigators? En este caso, los mitigadores también son adverbios, pero en este caso que reducen o suavizan la intensidad de un adjetivo o de otro adverbio que está dentro de la oración, o también de un verbo. Pero recuerden que estos verbos deben ser de opinión o percepción. Entonces, muñecuras, espero que ya les haya quedado claro la diferencia entre los intensificadores y los mitigators, los mitigadores. Ahora, vamos a categorizar estos mitigadores en tres. Y es que tenemos aquellos mitigadores que reducen la intensidad a casi nada. También tenemos aquellos que suavizan la intensidad, es decir, en un término intermedio. Y por último, aquellos que muestran que algo es cierto, pero con reservas o limitaciones. Ya les voy a explicar cada uno de estos. Ahora sí vamos a empezar con la categoría 1, es decir, aquellos mitigadores que reducen la intensidad a casi nada. En otras palabras, este tipo de mitigadores los usamos para decir que algo apenas ocurre o es mínimamente cierto. Por ende, estos mitigadores que les voy a mostrar a continuación los podemos traducir como casi o apenas. Bueno, ahí me faltó la comita entre casi y apenas, pero son dos palabras, casi o apenas. Así que algunos ejemplos de estos mitigators son hardly, barely, almost, scarcely, nearly, only y just. Entonces, mis preciosuras, recuerden que el significado de estos mitigadores o de estos adverbios mitigadores que hay acá puede ser casi o apenas. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Supongamos que en inglés yo voy a decir que él apenas la conoce. En inglés yo diría, he hardly knows her. Observemos que aquí tengo el sujeto he, que es él. Tengo aquí el adverbio mitigador hardly, ¿sí? En este caso, hardly significa apenas. Ese sería el adverbio mitigador. Y vemos que aquí tengo el verbo knows. Y en este contexto, como les decía, lo que hace hardly es que de una u otra forma está suavizando la afirmación de conocimiento, ya que know, al ser un verbo de cognición, puede tener diferentes grados de certeza. Por ende, entonces, además de los verbos de opinión y percepción, también pueden incluirse los verbos de cognición, como en este caso knows, porque podemos decir que apenas conoce algo o lo conoce muchísimo. Pero en este caso estamos hablando de que él apenas la conoce. Ahora vamos con otro ejemplo. En inglés voy a decir, ella está casi lista. Sería, she's almost ready. Vemos que acá tengo el sujeto she, el verbo to be is, que en este contexto significa está. Y acá tengo ready, que sería el adjetivo. Ella está lista. Pero si yo le voy a agregar este adverbio mitigador almost, quedaría, ella está casi lista. ¿Por qué? Porque almost el significado sería casi. Entonces, en este contexto no está ella lista del todo, sino que está casi lista. Por lo tanto, lo que hace este mitigador es que está de una u otra forma reduciendo la intensidad de este adjetivo. Otro ejemplo es si yo digo que esto es casi imposible. Sería, it is nearly impossible. Aquí tengo el it is, la contracción que significa esto es, y acá impossible el adjetivo. Por lo tanto, el adverbio mitigador antes de impossible sería nearly, que en este caso se traduce como casi. Esto es casi imposible. Aquí nearly reduce la intensidad del adjetivo impossible, ya que en lugar de afirmar categóricamente que algo es imposible, lo que está haciendo es suavizar la información, indicando que algo es casi imposible, pero no completamente imposible. Por ende, este mitigador lo que hace es que deja un espacio de, así sea poquita probabilidad, de que algo puede ser posible, aunque sea muy difícil o improbable. Ahora vamos con la segunda categoría, y es que en esta están los mitigadores que suavizan la intensidad, es decir, hacen que algo suene menos fuerte de lo que sería. No llega al extremo de que sea casi o apenas, sino que en este caso podríamos traducirlos como algo, un poco, moderadamente, más o menos, levemente. Así que entre estos mitigadores tenemos quite, rather, fairly, pretty, somewhat, mightily.
Ahora, en el inglés británico, quite, rather, fairly y pretty se traducirían como quite y rather, algo. Fairly se traduciría como moderadamente y pretty como más o menos. Esto en el inglés británico. Entonces, en el inglés británico, estos adverbios serían mitigadores. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, ojo con esto, en el inglés americano, quite, rather, fairly y pretty serían intensificadores. Sí. Así que ojito con eso. Pero en el inglés británico, pues quite y rather significa algo. Fairly, moderadamente, y pretty, más o menos, siendo así mitigadores en este inglés británico. Vamos con los ejemplos. En inglés yo voy a decir que él está algo cansado. Sería he is quite tired. Aquí tengo el sujeto he, él, is, es, tired. Es el adjetivo cansado. Pero si yo a este tired le coloco en el inglés británico este adverbio mitigador quite, en este contexto significa algo. Entonces, por lo tanto, yo diría, él está algo cansado. Recuerden que esto es en el inglés británico, porque en el inglés americano sería un intensificador, como lo vimos en la clase pasada. Ahora, otro ejemplo sería si yo digo, está algo frío afuera o hace algo de frío afuera, es lo mismo. En inglés sería, it is rather cold outside. Vemos aquí que tengo pues el sujeto con el verbo to be, it is, y aquí tengo el adjetivo cold, que significa frío, y adelante del adjetivo cold tengo este adverbio mitigador rather, que significa en el inglés británico algo. Entonces vemos que lo que hacen estos dos mitigadores es que de una u otra forma reducen la intensidad de los adjetivos, indicando que algo es moderadamente cierto o aplicable. Otro ejemplo es si yo digo que ella era moderadamente divertida. Sería she was mildly amused. En este caso tengo el sujeto she, ella, was, era, amused, el adjetivo divertida, y acá antes del adjetivo tengo mildly, que en este contexto lo podemos traducir como levemente o moderadamente. Entonces, lo que hace este adverbio mitigador es reducir la intensidad de este adjetivo divertida. Y por último tenemos aquí los adverbios mitigadores que muestran que algo es cierto pero con reservas o limitaciones. En algunos contextos podemos decir que esas oraciones con este tipo de adverbios tienen cierta incertidumbre, por así decirlo. Por ejemplo, entre estos adverbios tenemos uno que se puede traducir como hasta cierto punto, que sería to some extent. También tenemos el adverbio kind of, que significa más o menos, o sort of, que significa algo, o partly, que significa en parte. Vamos con los ejemplos. Yo en inglés voy a decir I kind of understand the topic. En este caso, esta oración la podemos traducir como yo entiendo más o menos el tema. Tengo el sujeto I, yo, luego tengo kind of, que significa más o menos, understand, que sería el verbo, y acá tengo the topic, que sería el complemento. Vemos que en este caso kind of lo que está haciendo es de cierta forma mostrando una limitación en cuanto a mi entendimiento, ¿sí? Que en este caso está antes del verbo understand, que significa entender. Entonces recuerden que con estos verbos de cognición también podemos usar estos adverbios mitigadores. Otro ejemplo es si yo digo I like the movie to some extent. A mí me gusta la película hasta cierto punto. Esta frase adverbial to some extent la puedo colocar al final de la oración. ¿Por qué? Porque esta frase adverbial lo que hace es que está indicando que mi grado de aprecio o gusto por la película no es absoluto, no es total, sino que es limitado o parcial. Es decir, esta frase adverbial suaviza esta afirmación I like the movie, me gusta la película, to some extent, hasta cierto punto. Es decir, hay cosas que me gustan y hay otras que no. Entonces, en este contexto, pues este to some extent sería una frase adverbial mitigadora, que en esta oración está mostrando cierta limitación en ese gusto. Ahora, cuando estas frases adverbiales están haciendo alusión a esta idea general,
Estas frases pueden ir al final o al inicio. Y bueno, mis preciosuras, esta sería la explicación de los mitigators. Para que lo tengan en cuenta, recuerden que los categorizamos en 3 partes como para hacer mucho más comprensible la explicación. Y recuerden que estos últimos mitigadores hacen que la oración tenga cierta limitación, reserva o incertidumbre. Y bueno, esto es todo, muñecuras, así que thank you so much por visualizar. Recuerden que me pueden ayudar muchísimo, se apoyan a este canal suscribiéndose, compartiéndolo con otras personitas, dándole un like, comentando, mejor dicho. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.